hoy hemos titulado el estudio Mi amiga la humildad, mi enemigo el orgullo. El orgullo es una palabra tan peculiar. La historia nos ofrece ejemplos de personalidades que han mostrado el egoísmo en el corazón innato del ser humano. Tal es el caso de Julio César, este prominente dictador romano, quien dio a uno de los meses del año su propio nombre, Julio. Y cuando el emperador Augusto llegó al poder, él quiso hacer lo mismo, llamando al mes siguiente Augustos. Pero se daba el caso en aquellos días que este mes tenía tan solo 30 días. Entonces el emperador dio orden de quitar un día al mes de febrero y añadirlo a dicho mes que lleva su nombre. O está el caso de los dictadores más infames y egoístas de la historia de la humanidad, que en su afán de acumular riquezas y poder son los responsables de la muerte de millones de personas, ya sea por encarcelamiento, ejecución o hambre. Consideramos que cuando nosotros hablamos de que alguien es orgulloso o siente orgullo, lo relacionamos con alguien que tiene un sentimiento de satisfacción a algo de lo cual se siente merecedor. La persona se siente sobreestimada debido a ciertos méritos y por lo cual se ve a sí mismo como superior a los demás. El orgullo hace que la persona trate de aparentar algo que no es. Aunque la palabra orgullo puede tener una connotación positiva o negativa de acuerdo con el contexto que se utiliza, cuando la Biblia habla del orgullo, más bien se refiere a esas personas que señalan un exceso de autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Soberbia, altivez, arrogancia, vanidad, amor propio, todos estos son sinónimos del orgullo. Y algunos de los personajes que están en la Biblia practicaron este pecado. ¿Quién te viene a la mente? Bueno, yo te voy a citar algunos de ellos. El primero, Faraón de Egipto, Éxodo 9. Plaga tras plaga y él seguía lleno de soberbia. El rey Nabucodonosor, Daniel 4. Lo que yo hice, la gran Babilonia que he edificado. Goliat, Samuel 17. Se enorgulleció de su gran tamaño y de su fuerza. El mismo rey David se glorió del ejército que tenía y Dios lo humilló. Herodes, Hechos 12. Se enorgullece y Dios trata con su problema y muere comido de gusanos. ¿Qué me dices de Judas Iscariote? Y muchos otros que a causa del poder se llenaron de orgullo e hicieron siempre lo malo ante los ojos de Dios. Y el peor de todos estos, Satanás, un ángel de Dios derribado por Dios a causa de su pecado de orgullo. ¿Cómo nos molesta ver el orgullo en los demás? Y hasta lo señalamos, pero nos justificamos cuando nosotros mismos somos orgullosos. Es fácil ver en los demás, pero qué difícil es reconocerlo en nosotros mismos. No es difícil darnos cuenta de que algo en el mundo no va bien. Las cosas no son como deberían de ser y no solo estoy hablando de las guerras, de la maldad, del hambre, de la pandemia, de la lucha de poder que mata y daña. Hay algo malo en el hombre que debemos atacar de raíz si queremos funcionar en nuestras relaciones con los demás. El gran problema es el pecado, sí, pero si queremos profundizar aún más, el gran problema es el orgullo y el egoísmo. Están tan relacionados entre sí que es muy difícil poder identificarlos. Este es el gran problema del hombre. Queremos y nos creemos ser el centro del universo y que todas las cosas y todas las personas giren a nuestro alrededor. Ese es el principal problema del hombre. Y lo peor es que el orgulloso no se ve a sí mismo como una persona orgullosa. Todo lo contrario, justifica sus acciones con las acciones de otras personas. ¿Usted sabe que Dios aborrece el orgullo?
Déjeme darle algunas citas del libro de Proverbios para que después usted las lea de forma personal. La primera es Proverbios 8:13, Proverbios 11:2, Proverbios 15:25, Proverbios 29:23, Proverbios 6:16 al 19. Y es en este último versículo en el que me gustaría que nos concentremos en este momento. Lo vamos a leer. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El libro de Proverbios tiene mucho que decir del orgullo y la humildad. Muchas veces nosotros, aún reconociendo la gran necesidad que tenemos de ser expuestos a la palabra sobre este tema del orgullo, nos vemos luchando por no querer saber lo que Dios dice sobre este tema. En nuestro corazón hay una oposición a cultivar la humildad que el Señor nos demanda de ver en las diferentes manifestaciones del pecado del orgullo de nuestras almas. Hay mucha enseñanza que nosotros podemos extraer de lo que dice Proverbios, pero lo primero que nos tiene que quedar claro es que Dios aborrece la soberbia y el orgullo, porque es un pecado y es una necedad. Dios es un Dios santo y Él aborrece todo pecado, pero este libro de Proverbios, de una manera especial, quiere destacarnos que Él aborrece el pecado del orgullo. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, los ojos altivos. He ahí lo que encabeza la lista: el orgullo. Dios de manera particular aborrece el pecado del orgullo y lo marca. Mire qué importante es esto. El orgulloso manifiesta cierta independencia de Dios, toma sus propias decisiones y su propio rumbo con su vida. Lo quiere determinar todo, se hace un Dios para sí mismo. Para darnos una idea cuánto es que Dios aborrece el orgullo, recordemos a los fariseos y el trato que nuestro Señor Jesucristo tuvo hacia ellos. Los fariseos demandaban admiración, respeto, se portaban como personas extraordinarias y de cierta estatura moral. Y en Mateo 23 vemos cómo Jesús acusa a los fariseos de hipócritas. Hacían las cosas para que los alaben, para aparentar delante de la gente algo que no eran. ¿Cuál era el problema de los fariseos? El orgullo. Y Cristo no toleró ver esto, por eso lo señala. Los atacó duramente por este pecado. Todo lo que hacían era un pretexto. Todo era un alarde, un espectáculo, siempre mostrando lo que no eran. La urgencia de esto, hermana, amiga, es que tenemos que ver el pecado del orgullo con los ojos y la mente de Dios, verlo como Él lo ve. Qué importante es que Dios trate con nuestra alma y nos haga ver nuestro orgullo mientras estamos en vida. Imagínese lo que es morir y en esta actitud de soberbia y orgullo. Para el hombre, el orgullo puede ser que no representa gran cosa, pero Dios lo aborrece. ¿De qué podemos estar orgullosos? Bueno, algunos de su belleza, algunas de sus conocimientos, otras de sus habilidades, de sus logros, de sus obras, de lo bueno que somos. ¿Qué hay que nosotros tengamos que no nos haya sido dado? El dinero que posees, la salud que disfrutas, la posición que tú tienes, la inteligencia, todo te lo ha dado Dios, porque Él quiso. Algunas tienen más y otras tienen menos, porque Dios reparte como Él quiere.
pero toda la gloria es para Dios. Él quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Aún el comer y el beber, dice la palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Aquella mujer que teme a Dios y es sabia de corazón, también aborrece el orgullo. Vamos a Proverbios 8, versículo 13. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La mujer que teme a Dios imita a Dios. El orgullo es lo que se interpone entre el hombre y Dios, que lo creó para su gloria. Adán y Eva fueron tentados por Satanás por medio del orgullo al hacerlos creer que podían ser como Dios. El hombre se revela queriendo estar a la par y ser como Dios. Y tan pronto el pecado entra en el mundo, Dios anunció un plan de salvación que tendría como centro la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia de la redención. Este es el mensaje del Evangelio, que Dios no dejó al hombre en el estado en el que cayó por causa de su orgullo y su rebeldía, sino que decidió asumir nuestra culpa en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así como el orgullo es el elemento medular de toda conducta de pecado, así también es la humildad, la virtud esencial a todo aquel que ha recibido el beneficio de este plan de salvación que Dios ofrece por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá disfrutar de los beneficios de la obra de Cristo hasta que reconozca su pecado y su impotencia y venga en humildad a los pies del Señor, clamando por misericordia. Para un pecador que humildemente reconoce su condición y se convierte a Cristo, ese es apenas el comienzo de su vida como creyente. Ahora, se espera que una mujer cristiana sea una imitadora del Señor, el ejemplo más sublime y más grande de humildad. Nuestra vestidura debe ser la vestidura de la humildad. Yo he tenido que luchar con el orgullo y seguramente te ha pasado a ti también, porque cuando creemos ser humildes, estamos siendo orgullosos. Cuando llegamos al reino de Dios, no teníamos nada que ofrecerle. Estábamos en la ruina. Si tenemos algo ahora, no es porque lo hayamos ganado, es porque Él nos lo dio. No tengo razón para enorgullecerme. Muchas veces Jesús habló acerca de la humildad, el de negarse a sí mismo y seguirle, el abandonar los primeros lugares en las plazas, hacer todo con humildad sin contienda ni vanagloria, a pagar el precio de humillarse a sí mismo y ponerse por debajo de los otros. Esto no quiere decir que debemos desvalorizarnos a nosotros mismos. No debemos andar diciendo que somos basura, que somos gusanos, que somos como ratas, que no valemos nada. No, Dios nos ha dado ese valor a través de la persona de Jesús cuando somos redimidos. A través de la salvación en Cristo somos eternamente valiosos, no porque lo merecemos, sino porque Él nos lo ha dado. La vida cristiana que comienza con un acto de humillación, al yo reconocerme como una mujer que ha pecado y que ha ofendido a Dios, se fortalece y fructifica en la medida que somos santificados y crecemos en humildad. Casi todos conocemos el evento allá en el aposento alto, cuando Jesús, en un acto de humildad, lavó los pies de sus discípulos. Bueno, pues a continuación vamos a estudiar las circunstancias que rodearon este momento. Vayamos al libro de Juan. Para los que no están muy familiarizadas con los libros de la Biblia, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5. Y dice:
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan nos dice que todo esto sucedió mientras Jesús y sus discípulos celebraban la fiesta de la Pascua. En esta fiesta, el pueblo israelita recordaba la forma milagrosa en la que Dios los había rescatado de la tierra de Egipto, de la esclavitud que habían vivido por 400 años. Recordando un poco más, en esta ocasión, Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero y que colocaran la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas. Después debían asar esta carne y comerla todos juntos en familia hasta que no quedara nada. El juicio de Dios pasaría aquella noche por la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos, excepto a aquellos que en su casa habían colocado la sangre del cordero sacrificado. Este cordero pascual era un símbolo del Cordero de Dios que habría de quitar los pecados del mundo. Es precisamente en la víspera de este día cuando Jesús se reúne con sus discípulos para participar de la cena de la Pascua y para demostrarles su amor hasta el fin. Los amó hasta el tope de lo que es posible amar a una persona, porque Jesús ama a los suyos con toda la medida del amor. En un sentido general, Dios ama al mundo al momento de enviar a su Hijo Jesucristo, así como lo dice Juan 3:16, para rescatar a esos que están perdidos, pero a los suyos los ama con un amor perfecto, eterno, redentor. Ni aun la llegada de su propia muerte podía alejar a los discípulos de su amor. Los amó hasta el fin. Unas horas más tarde, el Señor daría su vida por aquellos en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el tope del amor? Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese mismo amor que llevó a Cristo a ir a la cruz, es el mismo amor que impulsó a Cristo para lavar los pies de sus discípulos y darles una lección inolvidable de humildad. Jesús sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas el entregarlo a los líderes religiosos y traicionarlo por 30 piezas de plata. Aún así, Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, incluyendo los pies del traidor, mostrando un amor humilde, aplicando el principio que él mismo había enseñado a amar a nuestros enemigos. Sentarse a comer a la mesa con los pies sucios era verdaderamente ofensivo. En aquella época las personas usaban sandalias, no existía el zapato cerrado tradicional de nuestra época. Así que ya te imaginarás cómo terminaban los pies llenos de polvo, después de andar caminando varias horas en los caminos de tierra y sin asfalto de esos días. Aún así, Jesús estaba dispuesto humildemente a lavar los pies sucios de los discípulos. El lavar los pies de un invitado que entraba a tu casa era una tarea que estaba reservada solo para los sirvientes de más bajo rango. Ni siquiera a los esclavos judíos se les obligaba a hacerlo entre ellos mismos. Buscaban un esclavo gentil que lo consideraban nada para que él lo hiciera. Ahí, en el aposento alto, donde estaban reunidos los discípulos con Jesús, donde había una toalla, una jarra y un recipiente para el agua, no había un sirviente esclavo para lavar los pies. En lugar de humillarse, los discípulos estaban enfocados en un debate para ver quién era el más grande. Nunca pasó por su mente el convertirse en el siervo de más bajo rango
para lavar los pies del resto de los discípulos. Imaginemos por un momento lo que sucedió cuando todos vieron sorprendidos cómo Jesús se levanta, se quita el manto, se ciñe la toalla, un silencio total. Nadie decía nada. Los ojos fijos en Jesús, sorprendidos de verlo en una posición tan humillante. Estos hombres tenían orgullo en su corazón y Cristo lo sabía, y aún así continuó lavando los pies de uno por uno. Este acto de humillación en el aposento alto era el preámbulo, la introducción y la preparación de una humillación mayor. Unas horas más tarde, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sin la cual ningún pecador podrá ser perdonado. Mientras transitemos por este mundo, vamos a ensuciar nuestros pies y tendremos que venir una y otra vez para limpiarnos del pecado que aún mora en nosotros. La lección de este pasaje no es difícil de entender, aunque sí muy difícil de aplicar. La verdad principal que el Señor quiso comunicarles era la importancia de la humildad y el servicio en amor. Jesús dio un gran ejemplo de humildad. Su preocupación no era el ritual de enseñarles cómo lavar los pies, sino que su enseñanza era la actitud interna del corazón. Negarnos a seguir el ejemplo del Señor sobre el servicio humilde es simplemente elevarnos sobre el orgullo, pues el siervo no es mayor que su Señor. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. El sabio Salomón dijo que el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Pedro dijo que imitáramos los pasos de nuestro Señor. El que dice que permanece en Él, dice el apóstol Juan, debe andar como Él anduvo. Que haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, dijo Pablo a los hermanos en Filipos. Servir a otros en la humildad del amor es imitar a Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento nos reconocemos incapaces de poder continuar si tú no asistes nuestro corazón y nos muestras el orgullo que hay en él. Te pedimos perdón porque en nuestra necedad hemos querido permanecer en este estado, Señor. Hemos callado nuestra conciencia muchas veces y nos hemos querido justificar a la luz de las cosas de este mundo. Hemos dejado de poner nuestros ojos en ti, Padre. Perdónanos. Ayúdanos a que el caminar que nos resta en esta vida, hasta el momento que tú nos llames a tu presencia, podamos vivir en esa constante humillación, Señor, buscando siempre el servir a otros con un corazón sincero, humilde, respetuoso, siempre con nuestros ojos fijos en Jesús. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por esa sangre derramada por el Cordero Pascual, por ese Cordero, Señor, que quita todo pecado del mundo. Ayúdanos a caminar en fe, en obediencia y en amor. Que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido. Bendito seas por toda la eternidad. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermana.